Entrevista de la mañana, o nuestra primera entrevista de la mañana. Recibimos en esta parte a Luis Ortiz. Él es doctor en Ciencias Jurídicas, mención Derecho Constitucional, tiene diplomado en Derechos Humanos, fue magistrado del Tribunal Supremo de Justicia hasta el año 2016 y ahora se perfila como candidato, o mejor, precandidato, de manera oficial no ha sido inscrito nadie, por supuesto, hasta ahora, independiente a la presidencia de Venezuela. Está con nosotros el doctor Ortiz. Bienvenido a Globovisión. ¿Cómo está? Buenos días, Zair. Muchas gracias a Globovisión, a su grupo de producción y a toda Venezuela por darme la oportunidad de dar una ventana al país para poderme dirigir a todo el pueblo de Venezuela y en especial a mi estado Táchira, que soy oriundo de allá. Somos paisanos. Sí, señor, somos paisanos. Sí, ¿viene del Táchira recientemente ahorita? No, yo tengo mucho tiempo aquí. Okay. Sí, yo soy profesor titular de la Universidad Santa María, doy Derecho, gradúo, doy conferencias a nivel nacional e internacional. Pertenezco a una ONG para los derechos humanos y para la parte de la iniciativa de... Hay dos delitos que están muy en boga, como es el ecocidio y el genocidio. No genocidio, sino el genocidio. Sí, bueno, pero ese arraigo con nuestra tierra tachirense no se va nunca, ¿no? Siempre que... Eso es correcto. Así es. Pareciera que viniera de allá. Acabamos de llegar de Táchira. Sí, correcto. Bueno, aprovechamos para saludar entonces al noble pueblo tachirense que sintoniza nuestra señal a esta hora. Doctor, bueno, varios temas que quiero tocar con ustedes de su experiencia. Usted fue magistrado del Tribunal Supremo de Justicia hasta el año 2016, una responsabilidad muy destacada en estos tiempos, sobre todo cuando tanto se habla de la institucionalidad en el país o la recuperación de la institucionalidad. Preguntarle, ¿qué opinión tiene acerca de este nuevo Tribunal Supremo de Justicia, las condiciones en las cuales fueron electos estos magistrados o designados por la Asamblea Nacional y bueno, el sistema de administración de justicia venezolano? Bueno, primero que todo, fíjate, hay que formar dos partes. Una, el procedimiento para el nombramiento de los nuevos magistrados o los que están en la actualidad está bien. Se cumplió los pasos requeridos. Lo que no se está cumpliendo es el mandato constitucional que de manera clara, precisa y concisa establece que un magistrado debe ser nombrado por un periodo único por 12 años sin poder ser reelecto. Tal y cual como lo decía la Constitución para el presidente de la República. Por un solo periodo, uno solo, sí. Por una vez. Sí, por una sola vez, pero le quitaron el por una sola vez y ahora se pueden de manera indefinida. Sí, correcto. Pero para el caso de los magistrados es para un solo periodo. Para un solo periodo, pero ya se está violentando la Constitución, porque más del 60% de los 20 magistrados que están ahorita, es decir, 12. Son del tribunal anterior. Es decir, sí, están repitiendo por 12 años más. Es decir, que entonces ahora un magistrado de estos que están aquí, de los 12, ya no van a ser magistrados por 12 años, sino por 18 años. Y eso está violentando, vuelvo y repito, lo que establece el artículo 264 de la Constitución de la República. ¿Y cuáles problemas puede traer eso desde el punto de vista institucional para el país? O sea, más allá, que ya es grave la violación de un artículo, de un precepto constitucional como la elección, sino desde el punto de vista de la administración de justicia para el país. Bueno, por todos he sabido que la administración de justicia aquí tenemos problemas de todos los aspectos. No se cumple, hay un retardo procesal increíble. Ya prácticamente el Ministerio Público es el que está tomando las riendas de lo que le corresponde en realidad al órgano jurisdiccional como es el tribunal. Hay el 90-95% más o menos que los jueces son provisorios. Y entonces, por supuesto que ellos, al ser provisorios, todas las decisiones que toman, las toman con temeridad. Condicionados. Y condicionados, porque si no cumplen los mandatos de su jefe, pueden ser removidos. Por un plumazo entraron, con un plumazo se van. ¿Y cómo se puede solucionar eso para otorgarles titularidad a esos jueces? Convocar a través de la Escuela de la Magistratura, tal y cual como lo establece la Constitución, los concursos de oposición. Eso está claro. Aquí, si se hace cumplir la Constitución al pie de la letra y las leyes, aquí no hay más que hacer. Seríamos nosotros un país de tercer mundo. Ahora, en su experiencia como ex magistrado del Tribunal Supremo de Justicia,
La administración de justicia ha sido uno de los temas más debatidos incluso en el contexto internacional. ¿Cómo cree que estamos siendo vistos desde el mundo en este momento cuando hay varios señalamientos sobre Venezuela en este aspecto, ¿no? El tribunal fue cuestionado también, no solo la disminución del número de magistrados, sino además la forma en que fueron electos y este punto de la repetición de algunos magistrados que ya estaban dentro del tribunal? Bueno, lo principal es que no hay credibilidad ni dentro del país ni fuera del país. Todo el mundo lo sabe. Lo que pasa es que aquí no sé qué es lo que pasa en nuestro país, en nuestro bello país, porque aquí estamos acostumbrados, pues fíjate, hay 2 tribunales de Supremo de Justicia, hay 2 presidentes de la República, había 2 fiscales, o sea, esto a la luz de el público y a la luz de la vía internacional, pues estamos quedando muy mal. Nadie cree en las decisiones nuestras aquí. Aparte de eso, hay muchísimo retardo procesal, al 100% retardo procesal. Y se lo digo con base. Yo cuando llegué a ser vicepresidente de la Sala de Casación Civil y que duramos el periodo constitucional y que tuvimos que salir más bien un poco adelantados porque el gobierno eligió a estos que están repitiendo ahora para asegurarse pues el otro mandato constitucional. Ahora, esto que usted acaba de decir, que el gobierno a su conveniencia, digamos, movió piezas específicas para asegurar ese periodo al que usted acaba de decir que se refiere, ¿qué significado tiene en un país, en una república como Venezuela en cuanto a la separación de poderes que también establece la Constitución, que los poderes públicos son independientes, autónomos, soberanos y que no se estaría cumpliendo de acuerdo con eso que usted dice? Bueno, fíjate, el artículo 2 de la Constitución dice que Venezuela es un Estado democrático, social, de derecho y de justicia. ¿Ok? Con poderes totalmente independientes. Y es tan así, lo que pasa es que esta Constitución, que es la mejor Constitución, yo me atrevería a decir que del planeta, sin embargo, no la han hecho cumplir ni siquiera a la 10ª parte, y es por eso que desde que nació ya la están violando. Pero parece, fíjate, la Constitución hablaba de anteriormente 20 magistrados y que tenían que subirlos a 32, que fue en esa cámara que entré yo, que por cierto entré a iniciativa propia, yo no fui postulado por ninguno, a iniciativa propia. Ok, entonces, luego como les convenía a ellos para las elecciones que venían, pues tenían que configurar un tribunal a su conveniencia. Y lógicamente un traje a la medida. Sí. Lógicamente que vino la elección, adelantaron a los magistrados, en este caso nosotros, que nos fuéramos un año más antes de la fecha, a los fines de ellos asegurar todo. Porque recuerda que iba a haber el cambio de la Asamblea Nacional, los nuevos diputados, ya no iba a ser la Asamblea Nacional Constituyente, sino la Asamblea Nacional Normal, que en un país, como les digo yo, democrático, sí, solamente deberían existir 3 poderes. En todas las partes del mundo existen solamente 3 poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Sin embargo, aquí en la Constitución de 1999 se agregaron 2 poderes que son insignificantes, porque prácticamente no hacen nada, no hacen nada. ¿Qué hace el poder moral? Nada, en absoluto. El ombudsman, es decir, el defensor público para los derechos humanos, siempre ha existido desde 1783. La Fiscalía siempre ha existido y la Contraloría siempre ha existido. ¿Para qué unirlos? Por aquello del Consejo o el equipo moral, ¿para qué? O un poder, igual que el poder electoral. Aquí tenemos prácticamente 2 poderes electorales. El poder electoral, que también fue nombrado a su conveniencia, y el poder que está dentro del Tribunal Supremo de Justicia, que es la Sala Electoral, que esa manda y da órdenes al tribunal o inclusive al Consejo Nacional Electoral. Como cobrarse y darse el vuelto. Así es, correcto. Entonces, lógicamente que Pero eso debilita la institucionalidad. Estamos debilitados y debemos nosotros aprovechar en esta oportunidad de verdad, llamar al pueblo de Venezuela que nos unamos en un solo grupo, en un solo equipo de 32 millones de habitantes, con un solo objetivo, con un solo final y con una sola pauta
en busca de aquella Venezuela libre, democrática, social, de derechos. Fue noticia en estos días recientes también el tema de los derechos humanos por el informe presentado por la alta comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet. Algunos señalamientos. El informe además reconoce algunos aspectos que considera son avances del gobierno venezolano en materia de derechos humanos. No sé si por la presión internacional o por acciones de oficio que ha tenido que tomar la Administración de Justicia en Venezuela en cuanto a derechos fundamentales, pero también hay duros señalamientos en cuanto a garantías para la ciudadanía en derechos humanos. ¿Qué opina acerca de este informe? Bueno, fíjate, ¿de dónde sale estos informes y esta mejoría? Recuerda que Venezuela, nuestro gobierno, está siendo denunciado ante la Corte Internacional. Corte Penal. Sí, la Corte Penal Internacional. Y entre eso, el nuevo fiscal, una vez que toma posesión, que le entrega a la fiscal anterior, dice, aquí hay esto, usted tiene que continuar. Entonces le dan, Venezuela, nuestro fiscal venezolano, solicita que no se haga público todas las denuncias que había con relación a la violación de los derechos humanos. Sin embargo, la Corte Penal Internacional en conjunto negaron y le dijeron al fiscal internacional, al fiscal de la Corte, que viniera aquí y tratara de investigar. A raíz de eso fue el año pasado, a raíz de eso, Bachelet también vino a Venezuela y dio unas observaciones y hizo una sugerencia que se modificara, que eso fue entre mayo del año pasado hasta el 30 de abril de este año. Ya Bachelet, que fue cuando eliminaron el FAES, ¿no? O las FAES. La FAES le eliminaron el nombre. Y pusieron otro nombre, una cosa parecida ahí. Ahora es Policía Nacional, pero es la misma, eso es lo mismo. Es como decía por ahí, decía Argor por allí, que el mismo, ¿cómo era el mismo con el mismo cachimbo, el hombre? No recuerdo cómo es que dices, decía Argor, ¿no? Entonces, lógicamente que cambiaron el nombre, por supuesto, pero no cambiaron la estructura completa. De tal manera, y al igual que el de Giacine, al igual que la DIN, no han cumplido. Ella en su informe dice que sí hay algunas intenciones y hay algunas mejorías, pero que sin embargo todavía hay hallazgos que se tienen aquí. ¿Cuáles son esos hallazgos? Después de la pausa me los cuenta. Doctor Luis Ortiz está con nosotros en entrevista en esta mañana, ex magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Tiene además un doctorado en Ciencias Jurídicas, mención Derecho Constitucional y diplomado en Derechos Humanos, que por cierto hablamos del informe Bachelet. Vamos a hacer una pausa. Si tienen preguntas o comentarios, por nuestra cuenta de Twitter, @primerapágina con la etiqueta Primera Página. Mientras tanto, les dejamos. ¿Cuáles son los aspectos que contempla el informe de Derechos Humanos presentado por Michelle Bachelet? ¿Cuáles son las recomendaciones que debería acatar el Estado venezolano en cuanto a derechos fundamentales de la ciudadanía? Bueno, fíjate que una vez que Bachelet viene el año pasado, por ahí en mayo más o menos del año pasado, que se entrevista con el ciudadano presidente de la República, que visitó tal cual centro de reclusión sin llegar a los centros más álgidos. Sin embargo, da unas recomendaciones, pero como ya a ella se le va a culminar el periodo que se le culmina el mes que viene, en agosto, y dice que no manifestó, no se reelecta de nuevo, entonces ella tenía que presentar un informe sobre el trabajo que estaba haciendo. Y de acuerdo a las investigaciones que está haciendo el fiscal general, el fiscal general de la Corte Penal Internacional. Karim Khan. Ajá, Karim Khan. Entonces, ¿qué pasa? Ella cuando tiene que presentar el informe, que envía a su equipo a evaluar, que por cierto, ella misma dice que le negaron la entrada a varios centros de reclutamiento o de retención de detenidos, unos supuestamente que los tienen tortura y eso. Es lo que dice el informe. Eso es lo que dice el informe. Entonces, ella consigue 8 hallazgos sumamente importante. Entre unos, el salario. Dice que el salario mínimo y la pensión para los jubilados no cubren ni siquiera el 8% de la cesta básica. Como establece la Constitución. Sí, que lo establece. Ajá. Otro, que el mismo FAO, que dice que Venezuela está en uno de los el segundo país con hambre. Después de Haití, nosotros estamos con el 22.9%.
Tercero, el nombramiento de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Ella misma hace hincapié en la violación de la Constitución de la República, que establece de manera clara que es por un periodo único. La provisoriedad de los tribunales, que el 90 o más % de los jueces son provisorios. Y no titulares. Y no titulares, sí, correcto. Ajá. Tercero, también siguen o tienen muchas denuncias o ha recibido muchas denuncias con relación a violación de derechos humanos, a tortura, la libertad de expresión también. Más la libertad de expresión al 100%, que han cerrado varios portales, emisoras, radio, claro. Canales televisivos, el desprendimiento del Nacional, creo que fue, o el Universal, sí, no, el Nacional, que se lo entregaron a un dirigente del oficialismo. Y estas otras formas, y ella dice que sí, que pareciera que hay intención, ¿no? Pero que no le ha visto en realidad la efectividad a las recomendaciones que se le hizo. Esos son los fallos más importantes que tiene aquí, y lógicamente que eso repercute ante nuestra frontera, fuera de nuestra frontera. ¿Qué hacer en medio de esta situación? Que bueno, la analizamos todos los días, creo que el país lo conoce, lo vemos en las redes sociales, en la vida, en la televisión, en todos lados vemos la realidad. A través de ese movimiento que ustedes están impulsando para una candidatura presidencial, ¿y qué tan viable puede ser que usted sea presidente del país? Bueno, fíjate, por lo viable voy a empezar por allí. Por lo viable, soy venezolano, por nacimiento, nacido dentro del territorio nacional, es decir, con el jus soli. Cumplo con los requisitos establecidos por la Constitución de la República. Pero aparte de eso, nosotros en julio del año 2018 nos presentamos para la candidatura, para esas elecciones, pero resulta de que como no nos daban cabida, nosotros nos fuimos con un movimiento, el movimiento Quiero, Puedo y Sé. Quiero, puedo y sé. Quiero, puedo y sé. Y de hecho yo le digo a los venezolanos, nosotros podemos cambiar, nosotros podemos, nosotros sabemos cómo hacerlo y queremos cambiar a una nueva Venezuela. De tal manera pues que entonces, para ese entonces me pusieron traba y cuando nos fuimos con el movimiento empezamos a recoger las firmas, para ese entonces era el 0,5%. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Que de repente el de viernes para sábado dicen que ya no es el 0,5%, sino el 5%. Conseguir 1 millón de firmas en 48 horas quedaba cuesta arriba, y por eso lo dije en las redes, y tenía que decirlo en las redes, porque los medios de comunicación a los independientes son muy poca la oportunidad que le da. Por eso le doy gracias a usted, Said, y a tu grupo de producción y a Globovisión por darme esta oportunidad de podernos dirigir, y para que la audiencia nos vea, nos conozca, sepa quiénes somos. Aunque la audiencia nos conoce ya bastante, y el pueblo de Venezuela, pues nosotros hemos recorrido... Es muy sabio, déjeme decirle. Y nosotros hemos recorrido 3 veces ya todo el territorio nacional, pero nosotros no tenemos dinero para hacer campaña, protocolo, estructura. Nosotros vamos a echar gasolina como todos, nosotros vamos a comer allí, a hablar con el pueblo de tú a tú, conocer, pero vivir las mismas. Es magistrado, que es una de las peticiones más comunes de la audiencia. Bueno, pero siempre en los mismos, porque invitan a la misma gente, las mismas caras, no sé qué. Y bueno, nosotros hacemos un esfuerzo en la medida de nuestras posibilidades, por supuesto. Repito, en la medida de nuestras posibilidades, que ustedes me entienden, de tener todas las voces que sean posibles. Así es, porque el país necesita, escuchar a todos, ¿no? Además que es parte de esa pluralidad que tanto defendemos, por supuesto. Entonces, por eso, casualmente, nosotros hoy, que tenemos esta gran oportunidad, queremos decirle a la audiencia que nosotros, a través del movimiento Quiero, Puedo y Sé, le decimos tanto al CNE que se pronuncie con relación al pedimento que nosotros tenemos por el Partido Poder, 1, y 2, instamos a la oposición, a ese gran cogollo, que cuando se hagan las primarias, que le den cabida a todo aquel que tenga la oportunidad. ¿Usted participaría en ese proceso de primarias dentro de la oposición? Yo voy y me estoy postulando, y al pueblo de Venezuela le digo, el nombre de Luis Antonio Ortiz Hernández lo pongo a la palestra. Por cierto, un tema
relacionado con este comentario de @BolívarDivisa, dice: doctor Ortiz, ¿qué consejo le daría usted a Guaidó, Ecarri, Capriles, María Corina, Ayub, Bernabé, Falcón, Bertucci, etcétera, quienes cada uno aspira a ser candidato presidencial sin ir primero a una unión monolítica de la oposición, que será la derrota de Maduro este 2024? Y ahora usted se incluye en la lista. ¿Qué decirle a todo este grupo? Bueno, yo le digo a todos y cada uno de la oposición, a todos los dirigentes políticos que ya han muchos pronunciado su interés para ser candidatos, que ellos le den la oportunidad a aquellas personas que de verdad tienen el interés colectivo y que tienen el interés de ver a una Venezuela, aquella Venezuela que todos soñamos, aquella Venezuela que debe ser libre, aquella Venezuela democrática, social, de derecho, y donde haya totalmente independencia de todos y cada uno de los poderes. Más comentarios. El Herbeca 2005 dice: buenos días, magistrado. ¿Usted cree sinceramente que con todo ese poder político, militar y económico que tiene el gobierno, que maneja todos los recursos de la República, entregue el poder después de perder unas elecciones? Pregunta, y considerando lo que usted nos acaba de decir en el bloque anterior, que el gobierno ha hecho un traje a su medida con los poderes públicos del país, ¿qué acaba de decir usted? Bueno, fíjate, yo creo que la soberanía la tenemos nosotros, el poder lo tenemos nosotros, todos los ciudadanos. ¿Qué es lo que pasa y por qué el gobierno se mantiene todavía? Diría aquí una frase que decía mi abuela: no se sabe cuál es peor, si la enfermedad o el remedio. ¿Entiendes? El gobierno se mantiene por la misma oposición, porque hay división. Si nosotros vemos claro la oposición, digo oposición todo aquel que esté en contra del oficialismo, de sus cosas. O las oposiciones. O de las oposiciones, sí, porque hay muchas personas del oficialismo que son unas personas que de verdad quieren al país, pero que están incrustados allí y no quieren salir. ¿Ok? Entonces, que vayamos, que nos midamos todos, que nos demos la oportunidad a todo aquel que cumpla con los requisitos y que le permita al pueblo de Venezuela, que es el soberano, el que tiene el poder, que a través de su voto ellos elijan al verdadero candidato que ellos consideren que sea el mejor representante de Venezuela para las elecciones venideras del 2024. Se nos va el tiempo, pero más comentarios. Ramón Ramos dice: ¿qué puede opinar usted sobre las supuestas torturas en calabozos del DGCIN? En Apure recientemente murió un detective agregado del 6CPC por supuestas torturas en un calabozo de la Dirección de Contrainteligencia Militar, que por cierto lo publicó el fiscal general. Hay detenidos unos funcionarios por este caso particular que refiere nuestro televidente. Bueno. Y quizá contrastando con el informe de Bachelet. Sí. Yo de verdad decir que están las torturas sería irresponsable de mi parte. Claro. ¿Por qué? Yo digo y sé todo lo que sabemos nosotros, que todo Venezuela lo sabe, y que sale en las redes, y que sale en la prensa, y que se murmura por todos lados. Ahora, eso tiene que ser revisado y castigar a aquel que surja como responsable de violación de derechos humanos. Me voy a ir con esta pregunta porque se nos acabó el tiempo. Usted decía que el Ejecutivo ha controlado de alguna manera el resto de los poderes, incluyendo, por ejemplo, el Tribunal en su momento, el tema del CNE. Si el CNE es tan cuestionable, ¿se mediría usted con ese mismo CNE? Es que el CNE, si van todos los venezolanos, los casi 23 millones de venezolanos que están dentro del padrón electoral y que le dan la oportunidad a todos aquellos que estén fuera, mire, aquí no vale trancas, aquí no vale trabas, aquí no vale tramposería, aquí no vale en absolutamente nada, porque la verdad sobresale por todo lo hecho. Se impondría, dice. Sí, se pondría al 100%. Doctor, gracias por venir a Globovisión. Muchas gracias a usted, un saludo para mi pueblo de allá del Táchira, para todo Venezuela y para mis estudiantes de la Universidad Santa María. ¿De qué parte del Táchira? Soy de San Cristóbal Santana, estamos pegaditos ahí usted. Sí. Córdoba, ahí sí, cerquita. Estamos pegaditos, usted está en San Josecito. Sí, señor. Sí, bueno, nos vamos. Termina la entrevista con el doctor Luis Ortiz, doctor en Ciencias Jurídicas, mención Derecho Constitucional, diplomado en Derechos Humanos y fue además magistrado del Tribunal Supremo de Justicia hasta el año 2016. Y futuro presidente de la República. Ay, futuro presidente de la República, dice. Se perfila como candidato presidencial, dice que en su derecho, por supuesto, constitucional, coloca su nombre para medirse en unas elecciones primarias o unas elecciones dentro de los factores de oposición en Venezuela. 7:30.